Muy bien. Bueno, entonces, la semana pasada habíamos ya iniciado como la labor con la función buscar B con datos repetidos. La idea es continuar y finalizar el ejercicio. Entonces, de forma rápida, voy a volver a hacer como el proceso que inicialmente llevábamos, que era como generar la lista. Entonces, ¿yo qué hice? Yo seleccioné todos estos datos, los copié, creé una hoja nueva que llamé listas o como la quieran llamar. Eso ya es indiferente. Pegué los datos acá como valores y lo que hice fue que utilicé la herramienta que está en datos, quitar duplicados. Recuerden que esa herramienta lo que hace es que dato que se encuentre dos o más veces me va a quitar todos esos datos que estén repetidos. Entonces ahí le di quitar duplicados. Él me dice que si lo voy a hacer a la columna tipo inmueble, sí, automáticamente me limpió y ahí ya tengo los datos únicos. Esto con el objetivo de crear la lista. Ahora, yo lo que hice fue que esto lo convertí en herramienta de tabla. Y la llamé aquí, un ejemplo, la voy a llamar tabla inmuebles. Tabla inmuebles. Enter. Entonces ya, copié la listica, la pegué en una hoja nueva, utilicé la herramienta quitar duplicados, quité todos los duplicados, convertí este rango en una herramienta de tabla que llamé T inmuebles. Esto a su vez voy a crear estos datos como un nombre desde el administrador de nombres. Entonces, administrar nombres, mire que ahí ya me aparece la tabla que acabo de crear, T inmuebles, pero voy a crearle uno que se llame L inmuebles, que es como el listado de estos valores. Se refiere a, mire que muestra el nombre de la tabla y entre corchetes el nombre del campo, que aquí se llama tipo inmueble. ¿Listo? Entonces voy a quedar con dos elementos. Miren los iconos como son de diferentes. Uno es un nombre que le estoy haciendo referencia a ese rango, a los valores, y el otro es toda la tabla. Listo, le voy a dar cerrar, me paso para acá, y lo que hago acá, en esta celda, y lo que hago en esa celda, es ir a datos, cinta datos, grupo de herramientas, validación de datos. Recuerden que estoy en esta celda. Voy a generar la lista en esa celda. Permitir lista y en origen, recuerden, le doy igual, como creé desde el administrador de nombres, la lista, yo la llamé L-inmuebles. Digamos que le coloco mal el nombre, entonces me saldría esta advertencia. Recuerden que eso es una advertencia. No se puede encontrar uno de los rangos especificados. ¿Es por qué? Porque le estoy dando de forma incorrecta el nombre. Acá yo lo había llamado, lo había colocado en plural. L inmuebles, aceptar, y ahí ya tengo el listado. ¿Cuál es la ventaja? Miren que eso es un proceso muy rápido. Si ustedes se acostumbran a hacerlo, miren que no se van a demorar más de 5 minutos. ¿Cuál es la ventaja de que lo hagamos así? Que si en algún momento vienen y me colocan lote, finca, esos dos nuevos, automáticamente la lista ya me los almacenó. No tengo que venir a cambiar el rango, ir a hacer una modificación por allá, no. Ya automaticé esa lista. Ya esa listica me quedó automatizada. Entonces eso me va a dar garantía de que no voy a tener que estar cambiando el rango, cambiando eso. Ahora sí, vámonos a lo que estábamos trabajando. Entonces, inicialmente cuando nosotros hicimos y resolvimos el ejercicio, nos dimos cuenta con buscar B, valor buscado, este lo amarré de totazo, referencia absoluta. Matriz, entonces seleccioné toda esta matriz y también la amarré. Indicador de columna, como estoy buscando la superficie, 1, 2, 3 y 4. Y 0 porque necesito coincidencias exactas o falso, que es lo mismo. Usted ya decide.
Entonces, cuando lo hice de esta manera, ahora sí lo voy a arrastrar hacia la derecha, lo voy a arrastrar hacia abajo, y se supone que él debería apartamento. Ah, mire, ¿por qué le devolvió 152 todo? Porque aquí no he cambiado el indicador de columnas. Acá me están hablando de la opción 1, 2. Entonces 2 ahí. Y en la ciudad sería la columna 3. Selecciono estas dos y vuelvo y arrastro para actualizar y listo. Entonces, ¿qué pasa cuando voy y selecciono algún elemento de la lista? Pues que me devuelve el mismo dato. Así lo copié 33.823 veces. Siempre me va a traer lo mismo, porque recuerden que buscar B va a devolverme el primer valor que encuentre de forma ascendente. Entonces, si yo estoy buscando bodegas, él se viene para acá. Bodegas, no, bodegas, no, bodegas, no, bodegas, no. Sí, bodegas. Devuelve este dato. Ah, es que por acá abajo está el otro. Sí, pero es que ya lo encontró acá. ¿Qué me está devolviendo? Esa información. Ya no va a hacer absolutamente nada. Entonces aquí es donde vamos a empezar a solucionarlo. ¿Qué les planteo yo? Yo planteo lo siguiente. Voy a borrar acá, ya sabemos que no nos va a funcionar. Yo les planteo lo siguiente. Recuerden que cuando vamos a utilizar buscar B, lo ideal en buscar B es que yo utilice valores únicos, campos clave, campos primarios. Eso ya nos estamos remitiendo a bases de datos. Realmente ese concepto de campo clave, campo foráneo o llave foránea, campo principal, eso realmente es un concepto de bases de datos. Lo que pasa es que ustedes acá en Excel avanzado tienen que empezar a manejar esos conceptos. ¿Por qué son importantes manejarlos? Porque es que ya tenemos que pensar en que yo lo que tengo no lo puedo manejar con el Excel que yo sé. Ya tengo que utilizar otras herramientas que me permitan que esto se vuelva más eficiente, que pueda manejar grandes volúmenes de información y el archivo no se me vaya a romper, se me vaya a dañar. En eso es lo que tenemos que pensar. Entonces, por esa razón, tenemos que ver esos conceptos. Entonces, cuando nosotros utilizamos buscar B, generalmente lo que hacemos es que utilizamos un dato llave, un dato principal, un dato primario. ¿Y ese dato cuál es? Generalmente un código, una cédula, un NIC, que es un dato único. Acá lastimosamente, parqueadero, local, oficina, parqueadero, no son datos únicos. Porque acá está parqueadero, pero acá volvió a repetirse y por acá se repitió y por acá se repitió, etcétera, etcétera. Entonces se vuelven datos comunes y eso no me sirve. Entonces acá, más que un proceso que hay que hacer, es más la lógica que ustedes le puedan colocar al ejercicio. Y por eso fue que yo les planteé acá situaciones 1, primera solución, segunda posible solución, situación análisis 2, porque ahí está todo lo que deben hacer. Lo voy a explicar acá paso a paso. Entonces vamos a empezar haciendo algo. Y es que vamos a emplear aquí una función, ojo pues, que ustedes ya conocen, que es muy fácil de utilizar y que aquí me va a servir para lo siguiente. Miren lo que voy a hacer. Voy a llamar la función contar puntos, sí. Me pide rango y criterio. Miren lo que le voy a dar el rango. Le voy a decir que vaya a toda esa columna. A toda. Mire, lo podríamos hacer desde aquí también, claro. Yo podría seleccionarle el rango específico. Pero en este caso, por si sigue creciendo la matriz, vaya, busque todo ese rango. Ahora, criterio. Búsqueme este criterio. Cuénteme ese criterio, cuántas veces aparece en la base de datos. Si yo le doy enter, mire que me dice que 6. Y si yo obviamente arrastro, pues me está indicando cuántas veces
ese dato se repite en mi base de datos. Si ustedes observan, mire que parqueadero quedó con un 6. ¿Por qué razón? Porque es que parqueaderos hay 6. Si yo me pusiera a contar de aquí para abajo, tiene que aparecer 6 veces o 6 clientes que tienen parqueadero. Mire, ¿por qué a oficina le aparecen 10? Porque tengo que tener 10 clientes de 10 oficinas. Y si yo metiera acá en vez de casa una oficina, mire que automáticamente va a dejar de ser 10 para convertirse en 11. Y local se va a minimizar a 6. Bueno, local, a ver por qué me quedó 7, miremos. Al eliminar ese, debería haberme quedado, vamos a mirar, 1, local, 2, local, 3, 4, 5, 6, 7. Está bien, está correcto, 7, muy bien. Entonces, mire lo que pasó ahí en ese cambio. Automáticamente, oficina eran 10 y como cambió un elemento de ahí, automáticamente me los incrementó. Pero a todos me los colocó con el mismo valor, a todos. A pesar de que aquí ya tengo un número, ese número todavía no me sirve para nada. ¿Por qué no me sirve? Porque si yo lo utilizara para convertir o generar un código, que este no sea parqueadero como tal, sino que ese sea H, este sea B, este sea P, un ejemplo, o este sea el código 15, este el código 16, este el código 17, entonces esto no me va a servir porque me va a quedar exactamente lo mismo que tengo. Yo tengo que generar algo que automáticamente me le dé un cambio. ¿Para qué? Para que ese dato yo ya lo pueda volver a utilizar como un dato principal, único, clave, que no se me vuelva repetitivo. Entonces, por eso, acá yo les coloqué una forma de hacer totalizaciones generales. Con esto que yo hice aquí, con ese contar sí, mire lo que hace, una totalización general. Me dice cuántos datos está repitiendo un ítem o un elemento en mi base de datos, en mi matriz. Hasta ahí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Pregunta, duda. Profe, Señora. usted utilizó contar sí, pero ¿dónde se ubicó para que le saliera al ladito de la columna? Al ladito. Al Los lado. inmuebles están en la columna B. Yo lo que hice fue que ahí en A6 empleé la función. Ya. En la columna A. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, duda? ¿Listo? Perfecto. Bueno. Entonces, realmente, este dato no es óptimo. La verdad no me sirve. Me podría servir para otra cosa, para yo, por ejemplo, identificar, vuelvo y repito, cuántos elementos tengo en una matriz. O sea, cuántas veces me aparece parqueadero en esta matriz. Ya sé que me aparece 6 veces. Oficina, 11. Bodega, 7. ¿Sí o no? Para eso me serviría, no más. No me sirve para otra cosa. Pero ahora voy a cambiar la función. Miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar el mismo contar puntos sí, pero miren lo que voy a hacer. Ya no le voy a seleccionar toda la columna. Mire lo que acabo de seleccionar. El encabezado y el primer valor. Y al encabezado que está en la celda B5, lo voy a fijar. Le voy a colocar solo a B5, referencia absoluta. Ahora les explico por qué lo voy a hacer así. Ahora me voy al criterio y le digo que me cuente este dato. ¿Sí ven? Cierro el paréntesis y le voy a dar Enter.
Miren ya lo que estamos viendo. 1. Ya no me arrojó lo que ahorita me mostró, que eran 7 parqueaderos, o 10 parqueaderos, o 6. No, 1. Y voy a arrastrar esta función para abajo. Y mire cómo cambió. Mire que a parqueadero le dio el 1, a este local le dio el 1, a esta oficina le dio el 1, pero aquí al parqueadero de acá ya le dio el 2. ¿Por qué? Porque es que él ya lo contó acá y dijo, aquí viene el primer parqueadero. No, no. Ah, acá viene el segundo. Mire que se vuelve un contador acumulativo. Me empieza a acumular ese valor. Seguimos. 3. Ya encontré el primero y segundo, entonces usted es el tercer parqueadero. Ah, usted es el cuarto parqueadero. Usted es el quinto. Usted es el sexto. Y ya. ¿Cuántos parqueaderos tenemos en la base de datos? 6. ¿Cuántas oficinas? 9. ¿Cuántos apartamentos? 3. Ya esa función cambió lo que la otra estaba haciendo, que era que me daba el dato total de lo que ese elemento apareciera en la base de datos. Miren lo diferente. Y yo creo que este dato sí nos va a servir más. Ya se van a dar cuenta por qué. Ahora les voy a explicar por qué la hice así y qué es lo que hace la función. Entonces pónganle cuidado. Yo le di primero, le seleccioné el encabezado y este primer valor. Y en el criterio, pues le dije que me contara este en la base de datos. Voy a analizar la segunda función. Como yo la arrastré de ahí para abajo, mire cómo se comporta la segunda función. Vuelve al encabezado, viene hasta aquí y me cuenta ese criterio. Miremos la tercera. Viene al encabezado, cuenta hasta aquí y me cuenta el criterio que está acá. Miremos la cuarta y última. Viene al encabezado, cuenta hasta aquí y me cuenta cuál es el que hay en esta celda. Esto que estoy haciendo ahí es lo que llamamos un contador acumulativo. ¿Por qué lo hicimos así? Porque el título me está sirviendo como de pivot, de pivote. ¿Para qué? Para que él venga y haga parqueadero. Él viene acá, se introduce en este rango y busca parqueadero, porque este es el criterio que yo estoy buscando. Búsqueme lo que hay acá. Ah, una vez. Si yo vengo y analizo acá, entonces él viene. Ya le encontré el primer parqueadero. Este ya no es el 1, este sería el segundo. ¿Por qué? Porque él vuelve y hace el conteo. Mire lo diferente a cuando yo coloqué en el rango toda la columna. Miren lo diferente, es totalmente distinto. Entonces, si nos damos cuenta, ya estos numeritos que me está arrojando la función contar puntos y para hacer conteos acumulativos, progresivos en mi base de datos, pues ya me están dando de que esto me va a servir como un código. Este es el 1 para este parqueadero, pero este es el 2 para este parqueadero. Mire que ya son diferentes. Y el hecho de que ya sean diferentes, a pesar de que estamos hablando del mismo inmueble, porque estamos hablando de parqueadero en este caso, ya este numerito me está dando de que es diferente. Es lo mismo para local. Acá encontró local, acá encontró el otro local. Estamos hablando del mismo tipo de inmueble, local, pero estamos hablando de que este valor es diferente a este de acá. Entonces yo ahí ya puedo aprovechar de que tengo un dato que me va a hacer diferenciar mi tipo de inmueble. Mi tipo de inmueble. Preguntas, bien puedan, porque yo necesito que eso quede muy claro. Bien puedan. ¿Todo bien? Listo. Ya con esta información, vuelvo y repito,
yo creo que es suficiente para lo que queremos hacer. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahí está, ahí empiezo a explicarla. ¿Qué es lo que hace? Miren lo que le voy a hacer a lo primero. Ojo, miren lo que voy a hacer. Antes de la función contar sí, o sea, después del igual, voy a volver a seleccionar, en este caso a la celda B6, que contiene parqueadero. Y la voy a concatenar, o sea, con el ampersand, con el ochito ese, el de CMI, la voy a concatenar con la función. Entonces, mire lo que me va a devolver la función. Y si yo arrastro de aquí para abajo, mire lo que me devolvió. Entonces, si volvemos a remitirnos, ya este parqueadero es diferente a este, a este, a este, a este de acá, a este de acá. Estamos hablando del mismo tipo de inmueble, pero por lo menos ya tengo un dato distinto entre cada uno de ellos. Usted no va a encontrar en esta base de datos otro que se llame local 1, otro que se llame oficina 1, otro que se llame parqueadero 2, no. Parqueadero 2, dato único. Parqueadero 1, dato único. Entonces, de esta manera, vamos a poder resolver esto que nos están pidiendo ahí. Eso que nos están pidiendo ahí. ¿Qué es lo que nos está generando el inconveniente? Eso sí es claro, o tienen dudas. ¿Cómo lo encadenó? Muy bien. ¿Cómo se encadena? ¿Cómo se concatena? Se concatena de la siguiente manera. Anteriormente, yo solamente había dejado la función de esta manera. Entonces me daba solamente el numerito. Pero lo que hice fue que después del igual, vine y seleccioné nuevamente la celda, coloqué el ampersand. Recuerde que ese ampersand, no lo vimos en Excel intermedio, sirve para concatenar. Entonces él viene y trae el nombre y me lo concatena con el dato numérico que se va a generar con la función contar.sí. Ya, eso fue todo. O sea que solamente le agregó B6. B6 y le agregué el ampersand. Mire lo que pasaría si no lo agrego. Me genera error, porque él no identifica una función que se llama B6 contar.sí. Nunca. Pero si tiene el ampersand es un operador en este caso utilizado para concatenar. Entonces me separa la función del valor que le estoy pegando a ese resultado que contar.sí me va a entregar. Yo esta columnita la voy a llamar ID. Pero usted la puede llamar como le dé el gusto, código, referencia. Ojo, yo sí les digo algo. Si ustedes van y me cargan una base de datos como esta, van a enredar al que no conozca. Si usted me la manda a mí y yo veo esto, yo sé que usted está trabajando con ese identificador. Pero si usted se la manda a alguien que no tiene, que tiene los conocimientos mínimos, que de pronto nunca ha hecho algo como avanzado, él va a decir, uy, eso tan raro, y por qué haría eso así, se complicó la vida. Y mentiras que no se la complicó, mejoró un proceso, mejoró un resultado, que ya lo vamos a mirar. Entonces vamos a mirar cómo resuelvo el buscar de ahí para que él sepa que tiene que ir a buscar la bodega comercial 1, la bodega comercial 2, la bodega comercial 3, para que me diga cada una de ellas de cuántos metros cuadrados es, en qué ciudad está y si está para la venta, para la permuta, para el alquiler, para regalar, para donar, para lo que sea, no me interesa. Entonces voy a llamar la función buscar B normal. Vuelvo y le repito,
Por allá, cuando estemos viendo las funciones de Office 365 y 2021, con esto vamos a solucionar eso en par tiempo. En el mínimo tiempo vamos a resolverla, pero como no todos tenemos buscar X, te la vamos a hacer con buscar B, que es lo que normalmente trabajamos. Cuando ya vean la función, usted va a decir, no, mire, ahora sí me voy a actualizar a Office 365 o a Office 2021. Pero por ahora, a mí me preguntaban en el grupo del martes en la noche, Eumir, ¿y por qué no alguien que ya conocía? ¿Por qué no de una vez explica buscar X? Entonces yo hice el sondeo. Por favor, levánteme la manito los que tienen Office 2013. Y dijeron unos cuantos. Office 2016, algunos. Office 2010, algo otros. Ya, con eso desbarata que yo pueda o tenga solamente que decirles es que voy a enseñarles no más buscar X. No. Hay que dar las herramientas porque si usted tiene un Office o usted en su casa todo sofisticado, pero se va para la Gover y allá las licencias van hasta la 2010, pegado, entonces no le va a dar. Antes yo no hago eso porque pues es que necesito 2000, Office 365 2021, no. Yo tengo que adecuarme a la herramienta con la que yo estoy trabajando. Entonces el valor buscado, miren, búsqueme esto, ojo pues, lo voy a amarrar de una vez y concaténemelo pues con este numerito. Entonces él está buscando bodegas comerciales 1, mírenlo acá. Bodegas comerciales 2, mírenlo acá. Ya le acabo de compartir al valor buscado el elemento clave. Acabo de convertir mi valor buscado en el campo clave que necesito. En el campo clave que necesito. ¿Ya? ¿En qué matriz? Muy bien, la matriz sí cambió. La matriz ya es todo esto. Todo. Eumidi tiene que incluir esto de acá. Pues claro, porque ese es el campo buscado, el valor buscado. Si no lo hiciera, entonces no me va a dar de igual manera. Y la matriz la tengo que bloquear, fijar. H9 también lo tengo que fijar, pero le voy a utilizar una referencia absoluta de columna. Eumiri, ¿por qué de columna? Porque como esta función la voy a arrastrar hacia la derecha, entonces no se me puede pasar de H a I. Tiene que seguir siendo aquí H, para que venga y me concatene estos valorcitos. ¿Y por qué no le concatené la fila? Porque como la tengo que arrastrar hacia abajo, tiene que pasar hacia este, a este y así sucesivamente. Eumiri, ¿por qué concatenó el valor de la lista? Porque como la tengo que arrastrar hacia la derecha, no se me puede cambiar de columna y mucho menos de fila. Entonces, miren, todas las diferentes situaciones. Ahora, necesito colocar el indicador de columna. Estoy buscando la superficie. 1, 2, 3, 4 y 5. Y el rango, pues debe ser falso o 0, debe ser una coincidencia exacta. Esa sería mi función, que ahora sí me va a permitir que devuelva cualquier dato de mi matriz. Miremos. Ahora, ¿qué voy a hacer? La voy a arrastrar hacia la derecha y voy a cambiar los indicadores de columna. 1, 2 y 3. Entonces acá la columna es 3. Acá la columna sería 4. Si yo selecciono y arrastro hacia abajo, creo que hemos solucionado. Bodegas comerciales, la primera es de 131 para alquiler en Pereira. La siguiente es de 187 para venta en Pereira. La siguiente es de 176 alquiler en Pereira. La siguiente es de 228 venta Armenia. Pude solucionar lo que inicialmente como que no tenía solución y con la misma función. Mire que no cambió buscar B.
Lo que pasa es que me tocó, ahí sí, como dice el cuento, me tocó como meterle un poquito de lógica, adicionar unos elementos con los que yo no contaba, pero la solucioné. Lo solucioné. Ahora yo sí que haría. Yo, por ejemplo, ocultaría esta columna muy fea. Entonces le doy a ocultar, no eliminar porque se la tira. Entonces ya se va a ver así. Y usted viene y busca, venga, ¿qué tenemos de clientes con casas? Tenemos estos 7 clientes. Mire, ¿por qué aparece esto? Porque no tenemos un octavo cliente que tenga casa. Solamente de casas hay 7 nomás en la base de datos. Mire, ¿qué pasa si llega una octava casa? Normal, pues que me la va a capturar acá. Ese es un buscador con buscar B cuando tengo datos repetitivos. Voy a dejarle la función. Por favor, mírenla. Miren que el truco está acá. Estaba acá, miren. Porque es la misma vaina, yo no le agregué nada diferente. Es la misma vaina. En el valor buscado, concatené un elemento que ya tenía de las listas con uno que necesitaba, que era el mismo que me estaba generando el código. Mírenlo a ver. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? Cuéntenme a ver cómo experimentaron esa parte. Profe, eso que hizo usted, lo último, cuando le cambió el nombre, ¿por qué lo hizo? El nombre, ¿de dónde exactamente? Ahí A la columna de acá. ajá, sí, allá, que le cambió los nombres. No es que le haya cambiado los nombres nunca cambiaron ahí. Por eso, pero lo corrigió algo Yo así. lo que hice fue generé en esos nombres como un campo único. Recuerden que yo estaba utilizando para la base, para esta solución, estaba utilizando estos valores. Entonces, cuando yo venía y escogía acá, por ejemplo, oficina, él venía y me devolvía toda la información de esa oficina porque es que estaba buscando este dato. Y recuerde que la función por orden ascendente me va a devolver el primero que encuentre. Nunca fue capaz de ir más allá para traerme, por ejemplo, este o este. ¿Y eso por qué se da? Porque hay datos repetitivos acá. Se me están repitiendo n veces, no me interesa cuántas veces se repitan, no me interesa. Entonces, para poderle dar solución al ejercicio, yo les dije, aquí nos tenemos que ir ya a la lógica, a mirar a ver qué le debemos adicionar a mi base de datos sin que se vuelva tampoco una cosa inmanejable, aburrida, pesada, pero con elementos sencillos que yo ya manejo. Entonces yo les dije, inventémonos una columna nueva que nos devuelva como una especie de código, como una especie de identificador, porque así de esa manera voy a poder resolver este ejercicio. Porque si yo ya tengo un campo clave, pues yo ya sé que es único. Entonces él va a ir a buscar ese dato como único y luego el otro que es también único, a pesar que estemos hablando del mismo tipo de inmueble. A pesar que esté hablando del mismo tipo de inmueble. Entonces, ¿qué hice? Les dije que utilizáramos la función contar puntos sí. ¿Por qué contar puntos sí? Porque primero, pues ya la conocemos y segundo, es una función que me sirve para contar un dato en la base de datos, cuántas veces aparece, o de forma general o de forma acumulativa. El primero que yo les mostré era de forma general. Entonces, cuando yo le dije contar puntos sí, debe haber toda la columna, tal celda, él me dijo, este dato aparece 6 veces. Entonces, donde estaba el dato me iba a colocar 6. Este dato aparece 43 veces. Donde estuviera ese dato, me iba a mostrar 43, 43, 43. No me acumulaba.
Entonces yo les dije, no me sirve porque ese dato repetitivo me queda igual como lo tengo acá. Parqueadero, 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 es igualito. Local, 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 casa, casa, son iguales. Nada iba a ser. Entonces, ¿qué les dije? Utilicemos contar puntos sí, pero le vamos a cambiar el rango. Lo vamos a poner a que nos haga como un pivote y cuando encuentre el elemento le dé el dato de forma acumulativa. ¿Qué quiere decir? Que si lo encuentra la primera vez, pues le va a dar el 1. Y si en la base de datos lo vuelve a encontrar, como lo va a estar acumulando, él dice, yo ya tenía un parqueadero. Si encuentra otro, ya no le va a decir que es el 1, que es el 2. Y si por allá más abajo encuentra otro, le va a decir que él es el 3. Entonces, ¿eso qué nos permitió? Voy a volver a quitar acá la concatenación. ¿Qué nos permitió? Que este datico se nos estuviera volviendo como un número de IDE único. Porque a pesar de que aquí aparecen varios unos, mire que aparecen varios. Y este es el mismo uno para todos nosotros. Aquí en la Conchichina, en donde sea, es el mismo uno. Lo que pasa es que me está haciendo referencia al uno de este parqueadero, al uno de este local, al uno de esta oficina, al uno de este apartamento, al uno de esta bodega comercial. Ya me las está identificando. Entonces, para terminar de hacer el ejercicio, yo le dije, vea, no, entonces más bien que yo también lo podría hacer al final, no hay problema. Miren, miren cómo me quedaría. Y también es válido, miren, ya es como usted lo quiera manejar. Lo que pasa es que si lo dejo así, mire que aquí ya se me dañó la base de datos. ¿Por qué se me dañó? Porque estoy invirtiendo. Entonces, esto iría de último, porque primero iría el numerito, mire que aquí está el numerito, y luego el nombre. Entonces, después del numerito, concatenaría el nombre, concatenaría el nombre. Si le doy enter, ya, concatené, hay que invertirlo, concatenaría. Usted ya mira como el más, como mejor le parezca. Realmente esa es la palabra, como usted mejor le parezca, como le guste más, como le quede más fácil. Ya su decisión es su lógica la que usted pone ahí a volar. Listo. Acabo de solucionar el ejercicio. Entonces no es que me haya inventado eso, obvio, me lo inventé. Claro que sí, lo acabamos de hacer, pero ya se dieron cuenta cuál es el objetivo de adicionar esa nueva columna. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? No sé si sea más claro o todavía haya dudas. No, ya está bien claro, profe. Perfecto. ¿Cómo me le terminó de ir a los demás compañeros? ¿Cómo me les terminó de ir? Adriana dice que bien, los demás que. Adriana, bien. ¿Cómo me le fue a los demás? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Muy complicado eso. Porque es importante que esto se vuelva en ustedes como un común denominador. Porque es que lo que vamos a seguir modelando de ahora en adelante está muy relacionado con eso. Ustedes se van a dar cuenta que yo les voy a entregar archivos que no tienen campos clave y los vamos a necesitar para poder consultar esa base de datos, para poderla relacionar, que ese es el elemento fundamental que yo necesito que ustedes en este curso aprendan. Si a usted le queda claro, entendible, el concepto de relación y cómo hacer una relación, créanme que ustedes de ahora en adelante muy seguramente van a poder seguir caminando solitos y van a empezar a meterse en el cuento de las bases de datos con Excel. Porque es que eso les va a quitar mucha carga.
Van a dejar de repetir cientos y miles de datos que ustedes repiten constantemente. Eso ya no se acostumbra a hacer. No, lo que hace es que hace una relación de una tabla matriz, vaya arrastra lo que necesita de allá y ese es el dato, punto. Usted no necesita traerse nada más. Él ya sabe, ese es el identificador 1. Venga, yo me lo traigo y de ahí ya estoy trayendo toda la información. Y no necesita usted volver a copiar los nombres, los apellidos, el factor RH, la dirección del teléfono, porque es que eso ya está almacenado en otra base de datos. Usted tráigase el código de esa persona, la cédula, el NIP, y usted ya con eso tiene toda la información disponible a su alcance. Eso es lo que hacemos ahí. Aquí terminaríamos nuestro queridísimo ejercicio. Vuelvo a mostrarle la función, cómo la podríamos finalizar. En la I. Entonces lo que hice en este caso, como me cambiaron el código, primero el número y luego el nombre, entonces voy a poner un poquitico más grande la celda para que la veamos. Entonces yo lo que hice fue, vaya y cárgueme primero el número, concaténemelo con este nombrecito que voy a traer de acá. Entonces aquí estaría 1 oficina. Como esto se arrastra hacia abajo, entonces 2 oficina, 3 oficina, 4 oficina. Eso es lo que encontró él ahí, mire. Busquemos oficina, 1 oficina, 2 oficina, debe haber más por acá, 3 oficina, 4 oficina, 5 oficina. Entonces, eso es lo que él está haciendo acá. Cuando él llegó acá, está trayendo 6 oficina, 7. Eumir, y si hay, busquemos uno que tenga varios. Esa pregunta me la hicieron el martes y me pareció muy buena porque yo no había abordado hasta ahí. Creo que hay uno de 10 oficinas, mire. Ah, no, una oficina, qué pena. Es 9 oficinas. Y mire hasta dónde llegó. Hasta 8. Entonces usted nos está mostrando que tiene un 9º cliente. Mire, entonces, ¿qué hago? Nada. Coloque el número 9 y ya. Vea, le cargó. Mire, ¿y cómo hago yo para saber si de pronto tengo 20 oficinas? Entonces usted no se complica. Yo voy a borrar esto como para que lo vean. Usted lo que hace es que hace una matriz más grande, un ejemplo, y lo que hace es que le tira esto. Mire, ¿por qué da esto? Porque no hay una oficina, un código que se llame 10 oficinas, no lo hay. Si lo hubiera, me hubiera traído datos. Entonces, ¿yo cómo hago para que esto no se vea tan feo? Me preguntaron, porque esto se ve feo. Entonces yo le dije, a la función buscar B, antes anéxenle o adicionenle la función sí.error. Sí.error. Entonces, la función sí.error me tiene 2 elementos, 2 argumentos, valor y valor si error. ¿Qué debo hacer? Pues el valor va a ser toda la función buscar B. Y el si error, le digo no me muestre nada, comillas vacías y cierro el paréntesis. Entonces cuando yo le dé enter y arrastre hacia abajo, estos que no tienen código ya no me mostró nada. Haga de cuenta como si hubieran desaparecido, pero mientras que ahí están. Lo que pasa es que la función sí.error me ocultó el error, me estaba apareciendo por un campo vacío. Les coloco las comillas dobles y las cierro ahí mismo. Ah, es que yo quiero que aparezca un ejemplo. No hay información, no hay info. Un ejemplo. Entonces mire lo que pasaría. Ay, perdón. Pero pues ya no se ve de pronto bien. Se empieza como a llenar. Se vuelve cansón para la vista. Ah, no, yo quiero colocar como un guioncito de que no hay nada. ¿Listo? ¿Con qué función? Con la función sí.error. Entonces, mire, igual sí.error, abrí el paréntesis, ya tenía la función buscar B, cerré el paréntesis de buscar B, coloqué el punto y coma, coloqué lo que quería que apareciera y listo. Recuerden que ir entre comillas dobles. Esa sería la solución para ese ejercicio.
¿Qué dudas, qué preguntas, qué inquietudes tienen? ¿Listo? Bueno, voy a finalizar acá y vamos a continuar con la guía. Entonces, en la guía nos habla ya de la función índice y coincidir, que también la vimos. Vamos a abrir el archivo 4, coincidir e índice. El archivo 4, mire dónde vamos y vea todos los archivos que tenemos que ver. 4. Bueno, como ustedes pueden observar, esta es una base de datos, digamos, relativamente como muy grande, con mucho registro, 873 datos. Esto en la hoja de datos BD. Si yo me paso para info, mire que tienen como también una especie de buscador, donde lo que quieren es que con la identificación del paciente, o sea, con este dato, pues se pueda traer esta información. ¿Quién fue el médico que atendió a este paciente? ¿Cuál era la especialidad de ese médico? ¿Qué fue lo que le mandó como medicamento? ¿Cuántas unidades le entregaron? ¿Y dónde está esa información? En esta base de datos muy grande. Entonces muchos me dicen, pues yo coloco filtro y busco y ya. Sí, pero a veces necesitamos algo como más bonito, más simpático, más agradable, más rápido. Entonces utilizamos eso. Ahora, si nosotros analizamos esta base de datos con respecto a lo que quieren en el buscador, ojo con este. Como el dato buscado es la identificación del paciente, aquí vamos a tener problemas, porque en la matriz la identificación del paciente no está de primera. Entonces, si yo pensara hacerlo con buscar B, ya no lo puedo hacer con buscar B, porque recuerden que buscar B exige que el dato buscado esté en la primera columna de la izquierda y no está ahí, está de segundo. Entonces usted me podría decir, mire, yo no me complico, corto y pego y lo muevo. Ah, está bien, me parece bien la solución. El problema es que usted no sabe de ahí para abajo qué puedan haber de datos, si ya hay datos calculados, si por ahí abajo hay un gráfico y se lo tiró, si de pronto usted está manejando un software y usted aquí solamente consulta y esta información la tiene que volver a subir al sistema de POS o del Ministerio de Salud o el de la Secretaría de Salud local o departamental. Entonces ahí es donde vienen los peros de mover las columnas así porque así. Entonces yo sé que para poder solucionar este ejercicio no me sirve con buscar B, tengo que emplear otras funciones de búsqueda, que en este caso son índice y coincidir. Ellas son las que me van a servir para hacer ese proceso. Yo, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Yo voy a hacer lo mismo que hice ahorita. Ojo pues, primero voy a convertir esta matriz. Recuerden que esto es un rango, porque mire que no se me ha activado herramienta o diseño de tabla por ningún lado. Lo primero que voy a hacer es que voy a convertir este rango en tabla de una, porque eso me va a facilitar ahorita la vida, se van a dar cuenta. Me la va a facilitar totalmente. ¿Listo? Ya la convertí. Le voy a dar un nombre. Le voy a decir que esta es la tabla POS, un ejemplo. Pero usted le da el nombre que quiera. A mi tabla se llama la tabla POS. Yo generalmente me acostumbré a hacer esto, pero ustedes la pueden llamar tabla POS. Recuerden que no puede tener espacio. ¿Sí? Entonces yo hago siempre así. Listo.
Hasta ahí de pronto hay alguna pregunta. No hay ninguna. Cuando necesiten interrumpir, bien puedan, están autorizados 100% a hacerlo. ¿Qué voy a hacer? Yo sí voy a hacer algo acá, y es lo mismo que hicimos ahorita. Y es que yo voy a automatizar acá mi listica con las cédulas. Yo no me voy a poner a escribir. Voy a validar las cédulas, que si en algún momento yo escribo una cédula que no existe en la base de datos, pues el sistema me dice que estoy validando una cédula que no existe, punto. ¿Y eso qué me va a ayudar? De que no me equivoque y yo le diga al paciente que se presentó, venga, no, usted no lo ha atendido nadie, y mentiras que sí, pero yo me había equivocado en un número. Era 23 y coloqué 33, un ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Lo mismo que hicimos ahorita, miren, voy a seleccionar todas las cédulas. Entonces, si yo me vengo con el puntero del mouse, miren lo que va a pasar. Por acá arribita, miren cómo se pone, antes de llegar a la columna, miren cómo se pone el mouse, como una flecha apuntando hacia abajo. Entonces, selecciono esos datos. Y mira que no me selecciona el encabezado, solo bueno de la herramienta de tabla. Me seleccionó todas las cédulas. Entonces, me voy a fórmulas, administrador de nombres, acá está la tabla que creé ahorita, y voy a crear una que se llama L cédulas, lista de cédulas, L cédulas, aceptar, ya tengo esto. Vamos a ver si con eso es suficiente. Entonces me vengo para acá, me ubico en la celda, datos, validación de datos, lista, igual, no se les olvide, L cédulas. Recuerden que si la escribo mal, pues él me va a sacar esto. Ahí no peleen. No, es que mire, no. Usted está escribiendo el nombre como no es. Yo le dije L cédulas. Aceptar. Pues si yo vengo y valido, ya están las cédulitas cargadas. Y si la tabla se fuera llenando de más pacientes, pues ahí me van cargando. Esto es una berraquera porque aquí ya me van a quedar cargadas todas. Entonces, cuando venga el paciente, yo le pregunto, su cédula, por favor, 10-035-47. Mire que él no está. Si no da, es porque no está. No, señora, usted todavía no lo han atendido. O no está dentro de nuestra base de datos. 385-855. 385-585. Tampoco. Parecida, pero no es. ¿Sí ven? 1385-855. Ah, anda a ver. 1385-855. Ah, esa sí me dejó cargarla, porque esa sí está dentro de los elementos. ¿Sí ven? Ahora ya hagamos nuestra función. Entonces vamos a revisar la función índice, igual índice. ¿Para qué me sirve índice? Para devolver un valor dentro de una matriz. Mire lo que él dice. Devuelve un valor o referencia de la celda en la intersección que se genera entre una fila y una columna en particular en un rango especificado. ¿Qué es lo que yo quiero que me devuelva? Pues el nombre del médico que atendió a este paciente que me van a colocar ahí. ¿Cuál es la matriz? Miren lo que yo tendría que hacer si esto no fuera una herramienta de tabla. Irme para acá, venir y seleccionar todos los datos. Eso se vuelve muy aburridor porque mire lo que pasa en la barra de fórmula. Se vuelve muy complejo y estructuralmente yo me puedo enredar. En cambio, el hecho de que yo haya utilizado herramienta de tabla, miren lo chévere que es. Igual índice. Matriz A es la tabla POS. Ahí me cargó. Voy a abrir corchetes porque recuerden que tengo que colocar los corchetes para que me carguen todos los encabezados que tiene esa tabla. Y lo bueno de la herramienta de tabla es que si ustedes bajan, al final aparecen estos, que usted ni siquiera los creó. Él por ser herramienta de tabla los tiene. Entonces usted le dice, venga, la matriz son todos los datos, cárgueme los datos. Y cierro el corchete. Ahí ya tengo seleccionada toda mi matriz. Y no se estresan ustedes yendo acá, haciendo la selección de todo ese rango. Ya no, ahí lo tienen.
Ahora, él me está pidiendo el número de fila. El número de fila es el lugar, la filita, donde voy a encontrar a este paciente. Recuerden que yo coloqué la 10, 85, 8, o la 13, 85, 855. ¿Yo qué voy a saber en qué fila está ese paciente? Como puede que esté en la fila 2, puede que esté en la 700. Recuerden que esa es una fila, una matriz de 800 y piola de pacientes. Entonces, ¿yo qué me voy a acordar? Entonces necesito una función que me permita identificar en qué fila está este dato que estoy buscando acá. Ah, ese paciente está en la fila 15. Ah, ese paciente está en la fila 1000. Ah, ese paciente está en la fila 500. En la fila 800. No me interesa. Yo necesito que es lo mismo que él me lo hace. Entonces, ¿qué utilizo? La función coincidir. Mire lo que dice coincidir. Devuelve la posición relativa de un elemento. Cuando dice posición relativa, es un número. Eso es lo que yo necesito. Que cuando yo busque la cédula 100, él me diga que está en la fila 15 o en la fila 1323. Ya, yo necesito que me devuelva un numerito que me identifique la fila donde está esa cédula. Valor buscado. Véala acá. Vaya, búsqueme esta cédula. Vaya, búsquemela. Y devuélvame en qué fila está. ¿Dónde la debe buscar? Ah, pues la debe buscar en la tabla POS. En la tabla POS. En el campo, obviamente, identificación del paciente. Él debe ir a buscar esa cédulita en esa columna. Él no va a ir a buscar esta cédula en el nombre del médico. No, él tiene que ir a buscar esa cédula en la columna donde está la identificación del paciente. Y cierro el corchete. ¿Qué tipo de búsqueda tiene que hacer? Pues tiene que hacer un tipo de búsqueda de coincidencia exacta. O sea que aquí sí coloco el 0 y cierro la función. Ahí ya tengo la matriz hasta acá, tengo el número de fila hasta acá que lo hice con una función para que me automatice. Si yo supiera los números de fila, pues los escribo ahí, pero como los desconozco, me tocó utilizar coincidir para que ella automáticamente me diga dónde está esa cédula. Y me falta el número de la columna, que eso es lo que estoy buscando. Entonces, por eso dice coincidir, que devuelve la posición relativa de una intersección que se genera entre una fila y una columna. Ya tengo la fila porque tengo el número de la cédula. Por acá están, creo, preguntando. Bien pueda, Adriana, bien pueda. Umir, ¿puedo mirar cómo es que está relacionó lo de identificación del paciente? Que creo que algo hice mal porque me salió un error. Entonces, yo la arriba en donde dice identificación del paciente. Muy bien. No en este punto, sino arriba. El primer paso. ¿Dónde? ¿Aquí en la hoja de cálculo de aquí? Sí, ¿cómo trajimos la información ahí a la banda amarilla, donde dice identificación del paciente? Ah, ya. ¿Cómo traje aquí las cédulas? Sí. Yo, ¿qué fue lo que hice? Recuerden que en esta matriz, primero pues la convertí en tabla. Sí. Y luego cogí y seleccioné toda esta columna de las cédulitas y lo que hice fue que me fui para fórmulas, administrador de nombres, le dije nuevo y creé esta que llamé L cédulas. Entonces me cargó todas las cedulitas, miren, ahí están todas las cedulitas de los pacientes. Vean ahí. L cédulas, yo las llamé así, usted las llama como quiera. Y cuando ya me vine para acá, mire que es muy parecido a lo que hicimos en Buscar B. Me fui para datos, vine a la validación de datos, le dije que me creara una lista y acá en origen le dije que era igual a eso que era L cédulas, que yo lo llamé así. Mire. Entonces, claro, automáticamente él va y me carga todas esas cédulas que están allá. Eso fue lo que hice. Entonces me ubiqué en esta celda, validación de datos, lista, voy a borrarlo. Me vine a lista y en origen le dije, igual, yo la llamé así, lista, cédulas. Así me sirve en minúscula. Vamos a ver. Perfecto, L cédulas, ahí está. Entonces vuelvo y repito, inserté la tabla para esta matriz, vine y seleccioné con esta flechita negra todas esas cédulas,
vine a fórmulas, administrador de nombres, voy a borrarlo acá, apenas aparecía la tabla que es toda esta, le dije nuevo y acá le dije o cédulas, un ejemplo, cédulas. Y mire que él me está diciendo que se refiere a la tabla POS, correcto. ¿En qué campo? ¿En qué columna? En identificación de paciente, correcto. Entonces ya es cédulas. Cerré acá, ya me pasé para acá y acá vine a datos, validación de datos. Acá ya borro porque no sería, le escojo listas y acá en origen o igual cédulas. Ya le quité esa L, aceptar. Y ya tengo las cédulas cargadas. ¿Sí es claro? En validación de datos, En a mí validación me de datos, aparece venga, yo le vuelvo. permitir cualquier valor. Entonces, validación de datos. Entonces, claro, usted tiene permitir cualquier valor. No, voy a crear una lista. Voy a crear una lista. Permitir una lista. Y en origen, usted tiene que colocar el igual porque va a llamar un nombre que usted ya definió, que en este caso lo llamé cédulas. Usted debe colocar ahí el nombre que usted le haya dado. En este caso yo le coloqué cédulas, aceptar. Si esto está bien, me tiene que cargar todas las cédulas. ¿Sí o no? Y si no, compartan y miramos. A mí me gusta eso, que pregunten. Sí, ya, gracias. Ah, ya te dio listo. Listo. Entonces estábamos en esta función, voy a alargar otra vez. Entonces, ¿qué hicimos? Llamamos a índice. La matriz, ojo. Si yo no creara una herramienta de tabla, me toca venirme a la base, seleccionar, no, eso se vuelve una galleta. Yo creé una tabla que llamé TPOS. Abro corchete al 91, ojo. Si no, en el teclado no le sirve, presionan al 91, así como cuando hacen el arroba al 64, hacen el al 91. Y al 93 cierra el corchete. Dentro del corchete le dije que fuera y me trajera todos los datos, que lo seleccionara más bien. Cierro. Cerré. Ahí tengo la matriz, punto y coma. Necesito el número de fila. Recuerden que yo siempre índice lo trabajo de forma matricial, o sea, la primera. De forma referencial no me gusta trabajarlo y no me parece más complejo de forma referencial. Número de fila. El número de fila es lo que me va a arrojar esta cédula que encuentre. La cédula 1085-385-85 hasta en la fila 127. La cédula 10-035-28 hasta en la fila 80. Eso es lo que necesito, pero como yo no tengo el número de la fila, entonces voy a utilizar la función coincidir, para que sea la función coincidir, la que ella solita se encargue de devolverme el número de la fila donde esté esta cedulita. Por eso el valor buscado es esta cedulita. ¿Dónde la va a buscar él? Muy bien, él va a buscar en la tabla POS, en la columna, facilísimo, mire cómo aparecen, identificación de paciente. Él va a ir a buscar esta cédula que yo coja, me la va a ir a buscar en esa columna. Ya. Cierro el corchetico. Y tipo de coincidencia, ya habíamos dicho que aquí sí tiene que ser 0. Una coincidencia exacta. ¿Qué tal que yo busque el paciente 10-10 y me devuelva el paciente 10-15? Porque fue muy coincidente, no. Me tiene que devolver el de la cédula 10-10, el de la cédula 15-30, el de la cédula 13-28. Punto. Cierro el paréntesis de coincidir. Ahora voy a pasar al número de columna. Tampoco lo conozco. Y ahí que se va a encargar la columna de traerme en este caso el nombre completo del médico. En el otro va a ser la especialidad. En el otro va a ser el nombre del medicamento. En el otro va a ser la cantidad entregada. Yo no conozco en qué columna está el nombre del médico. Entonces llamo otra vez a coincidir. ¿Qué debe buscarme? Este título, este encabezado. Él debe ir a esa matriz y buscar ese encabezado que se llama nombre completo del médico. Entonces ahí viene la pregunta que me hicieron el lunes y el martes. ¿Eso qué quiere decir? Que en la base de datos
estos nombres que están acá deben ser exactos a los que hay en esa matriz. Correcto. Si aquí yo coloco el médico y acá en la base de datos allá llaman médico, ya no es lo mismo, entonces nunca me va a encontrar el médico. El encabezado que hay acá en esta base de datos, que ahorita lo vamos a revisar, deben ser exactamente los mismos que estén acá. Ahorita hacemos la prueba. Matriz, vean lo chévere. Vaya, busque la tabla POS y mira lo chévere acá. Corchete. Allá busque todo ese nombre en los encabezados. Vean lo bacano que es. Vaya, búsquelo en los encabezados nomás. ¿Para qué se va a bajar para buscar la matriz o un dato? No, se está buscando es el encabezado. Cuando él encuentra esta columna sumado con el número de la fila, ya me genera una intersección entre esa columna y la fila. ¿Qué me va a devolver? El nombre del médico, porque eso es lo que le pedí que fuera y buscara. Y cierro, ¿y de qué manera? Cero, porque es una coincidencia exacta. Cierro el paréntesis de coincidir y cierro el paréntesis de índice. Esa sería mi función para devolver, en este caso, el nombre completo del médico. Yo la amarraría ahí para que cuando arrastre hacia abajo eso me dé, pero vamos a hacer otro ejemplo para que no quede tan enredado. Le voy a dar Enter y dice que ND. Busquemos una cédula por aquí cualquiera, una fácil. La voy a anotar, 6433-284. Solamente pillemos. No hay ningún nombre de médico, fue por autorización. Entonces, no, busquemos uno donde haya médico. Este, el de la médica Tania Mesa Castellanos, que es cirujana. La cédula 24-89-99-11. Vamos a decir verdad. Tania Mesa. Vengo acá. 24-89-99-11. Correcto. Ahora mire lo que pasaría si yo cambio el nombre de aquí que tiene esa base de datos. Yo colocar aquí médico que atendió. Mire lo que va a pasar acá. Ya no me dio. ¿Y por qué no me dio? Porque él está buscando este nombre. Nombre completo médico. Y ya no se llama así. Se llama médico que atendió. Coloquémoslo aquí, médico que atendió. Ya se llama igual, ya lo va a ir a buscar igual. ¿Dudas? Preguntas. Bien puedan. ¿Podemos ver la fórmula nuevamente? Claro, claro que sí. Venga a ver si la disminuyo un poquitico y se las amplío acá. Ya saben que empiezo con índice. El TPOS es porque yo llamé la tabla así. ¿Listo? Y después de encabezados. Muy bien. Y después de encabezados, cerito y cerré los dos paréntesis. ¿Listo? Hagamos esta segunda, aunque yo hubiera podido amarrar para arrastrar y que me hubiera dado de una. Vamos a hacer esta segunda. Especialidad médico. Entonces lo mismo, llamo a índice. Matriz, vaya a la tabla POS y búsqueme en los datos. Mira lo chévere que es esto, es que eso es muy bacano. Datos, cierre, corchetes. Ojo con los corchetes. Número de fila, el número de fila va a ser la misma cédula.
Entonces llame la función coincidir. ¿Qué me va a buscar? Esta cédula, esta sí la voy a amarrar de una vez. Aquí sí, referencia absoluta mixta de fila, porque como la voy a arrastrar hacia abajo, esta fila no se me puede desplazar. ¿Dónde la va a buscar? Búsquenla en la tabla POS, en la columna identificación del paciente, y que sea 0 porque necesitamos coincidencias exactas. Cierre el paréntesis de la función. Me falta el número de la columna, que en este caso es la especialidad del médico. Entonces vaya a buscar esa columna con un coincidir. El valor buscado sería este. No necesito hacerle nada porque cuando lo baje va a ser C8, descripción y cantidad. Entonces ese no tiene nada. ¿Dónde lo va a buscar? En la tabla POS, en algo que él llama encabezados, porque él va a buscar ese título en los encabezados. Y 0 porque es una coincidencia exacta. Cierro la de coincidir y cierro la de índice. Ahí estaría mi siguiente función. ¿Para traer qué? La especialidad del médico, que sabemos que ella es cirujana. Voy a darle enter. Muy bien. Y voy a arrastrar hacia abajo. Entonces le pidió alimento especial, sabor vainilla en polvo para reconstruir, 5 unidades a este usuario. Busquemos otro, bien lejano. Pon la fila, yo qué sé, son 800. Va por la mitad más o menos, un poquito más de la mitad. Acá, voy a anotar lo que se me olvida. No, aunque lo puedo copiar. 95 01 17 21 240. Entonces, miremoslo antes para saber. No tuvo médico, fue por autorización. En la especialidad de medicina general, el medicamento fue una isotretinoína cápsula de 20 miligramos y le entregaron 30 unidades. Listo. No me acuerdo el nombre del tales, pero bueno. Entonces, reduzcamos ya acá tamaño y traigamos esa cédula. 95 01 17 21 240. Autorización, medicina general, isotretinoína cápsula 20, 30 unidades. Ya. Entonces a mí el martes, nuevamente alguien me preguntó, Eumir, y como estamos hablando de atenciones, este paciente de pronto lo pudieron haber atendido varias veces, en el mes, en el año, eso es verdad, claro. Por ejemplo, mi abuelo ahí tiene, este mes lo han atendido por ahí unas 8 veces, entonces ese registro se tiene que generar y médicos diferentes. Entonces usted haría una tablita, así como la que hicimos con Buscar B, y usted ya sabe qué tiene que hacer. Tiene que ser exactamente lo mismo para que me muestre a ese paciente quién lo ha atendido, cuál es su historia. Mire que ahí es donde vamos a lo bueno de las bases de datos. Usted cuando llega a un sitio y da su cédula, ya usted está consultado por todo lado, cuántas veces ha ingresado, cuánto se demoró. ¿Sí ve? Ahí está. Esto con la función índice y coincidir, dos funciones bastante interesantes. Entonces mire que acá no existe la limitante de lo que hacíamos con Buscar B. Mire que en Buscar B me tocó cambiar el indicador de columna, contar. Está buscando la superficie, columna 3. Está buscando la ciudad donde está ese inmueble, columna 5. Está buscando columna 8. No. Acá él con esta, él fue capaz de definirme en qué columna estaba, sin necesidad de que yo le dijera, es la columna 5, es la 3, es la 8, es la 9, es la 1, es la 2. Nada, él solito ya sabe dónde lo busca. Ya. ¿Cómo la vieron? ¿Qué tal? ¿Ven eso muy complejo? ¿Qué? Eso de cacharrearlo, de tratar de hacer como el ejercicio.
Yo siempre les digo que hay que dedicarle por lo menos una horita en la semana a que ustedes traten de hacer el ejercicio solitos, primero viendo el video y luego ya solos, porque ustedes son los que le tienen que aplicar la lógica de la construcción, porque ahí es donde se va la vida real uno. Eumir, vea, yo tengo esta base de datos, ¿usted qué me aconseja? Entonces yo le digo, pues yo haría esto, pero es por mi experiencia y por digamos, por lo que uno permanentemente está en esto. Claro, como ustedes no están permanentemente en esto, se olvida, entonces uno, pues, pucha, yo me acuerdo que él me dijo, sí hay que cacharrear, correcto, sí hay que cacharrear. Alejandro, ¿cómo vio eso? Yo veo que usted trabaja como en esa parte. ¿Ya había trabajado con índice y con coincidir o no? Pero no así, profe. Pues le utilizan con unas restricciones más específicas y ya, pero es que se está más, pues, más global, por así decirlo, el que usted nos acaba de enseñar. General, sí. Con bases de datos más pequeñas, 50, 80 datos, aquí ya puede uno hablar de bases pues mucho más grandes. Grandísimas, correcto. Obviamente, ustedes se van a dar cuenta que cuando nos adelantemos en el curso, ya si ustedes le cogen el tiro a las herramientas, ustedes ya ni vuelven a utilizar eso, ustedes ya lo hacen de otras maneras, porque se va a volver más eficiente la búsqueda. Es que ustedes se van a dar cuenta que hay muchas cosas en Excel avanzado con las herramientas que se ven, que uno ya deja de utilizar muchas funciones. Y no porque no se necesiten, sino que a punta de herramientas se puede obtener esos datos de forma más rápida, sin necesidad de construir estructuralmente todas esas funciones. ¿Ya? Usted con una herramienta simplemente hace el llamado y listo, y él le devolvió toda esa información. Y no se estresa usted estructuralmente haciendo ese poco de elementos. Eso sería todo por hoy. Ese era el espacio que quería compartir ustedes. Ahí terminamos funciones de búsqueda y referencia. La próxima semana veremos las lógicas. Creo que alcanzamos a tocar la herramienta Solver para que ya empecemos a adentrarnos en la parte de Power Query y Power Pivot. Les agradezco mucho el espacio. Marquen por favor la asistencia. Ustedes generalmente son los más juiciosos, los que siempre se conectan. Los otros yo espero que cuando vean el video me estén escuchando ahí esa parte, aunque ahí mismo cuelgan, de poder revisar y estar como al día para que cuando utilicen esas herramientas no estén como tan perdidos. Muchas gracias, feliz resto de día, aunque acá en Pereira pues ya está lloviendo, pero bueno, todavía nos quedan unas horitas más. Feliz día para todos y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, igualmente. Bueno, para ustedes. Gracias. Bueno, con gusto, que estén bien.